el chupacabras. Mi nombre es Mateo y desde hace 5 años llevo una prótesis en mi pierna izquierda. No fue un accidente ni una enfermedad lo que me la arrebató. Fue algo que no debería existir. Algo que sigue ahí fuera. Todo comenzó en un pueblo olvidado llamado El Cedral, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre montañas desgastadas por el viento y valles cubiertos de niebla eterna. No llegué allí por simple curiosidad, vine porque me contrataron. Era fotógrafo documentalista especializado en casos paranormales. Aunque en la ciudad se reían de mi trabajo, había quienes estaban dispuestos a pagar para que registrara lo inexplicable. Un grupo de ganaderos me contactó después de perder más de una docena de animales en circunstancias extrañas. Decían que la policía no hacía nada, que los ataques parecían obra de algo que no podían explicar. Sus ojos reflejaban miedo genuino, ese tipo de terror que solo surge cuando enfrentas algo que desafía toda lógica humana. Si alguien puede demostrar que esto no es solo un coyote, es usted, me dijo don Eusebio, un hombre mayor con manos callosas y una mirada que parecía cargar décadas de secretos. Pero le advierto, no salga de noche. No le hice caso. Mi arrogancia siempre ha sido mi peor enemigo. La primera noche revisé los cuerpos de las víctimas. Estaba acostumbrado a escenas grotescas, pero aquello era diferente. No había signos de lucha ni huellas de depredadores. Solo cuerpos secos como si les hubieran succionado hasta la última gota de vida. Las incisiones en sus cuellos eran limpias, casi quirúrgicas, y dejaban una sensación escalofriante de precisión. Parecía que quienquiera, o lo que sea, que había hecho esto sabía exactamente qué estaba haciendo. Mientras examinaba uno de los cadáveres, sentí un frío inusual en el aire. La brisa nocturna no podía explicarlo, era algo más profundo, como si la tierra misma estuviera tratando de advertirme. Guardé mis notas y me retiré temprano, aunque el insomnio me mantuvo despierto hasta el amanecer. Decidido a capturar evidencia, instalé cámaras trampa alrededor de los campos. Si algo se movía en la oscuridad, lo registrarían. Mientras trabajaba, noté que los lugareños evitaban mirarme directamente. Hablaban en susurros y cruzaban símbolos con los dedos cuando pensaban que no los estaba viendo. Algunos incluso dejaron ofrendas cerca de los árboles más grandes, velas encendidas, pequeños muñecos de paja y trozos de pan. Cuando pregunté sobre estas prácticas, don Eusebio simplemente respondió: es para mantenerlo alejado, pero no quiso decirme de quién o qué intentaban protegerse. Esa noche regresé a la posada, esperando que las cámaras capturaran algo útil. Sin embargo, cuando revisé las grabaciones al día siguiente, todas estaban corruptas. Las imágenes mostraban estática intermitente y justo antes de que la pantalla se oscureciera por completo, vislumbré una silueta borrosa moviéndose entre los arbustos. Era demasiado rápido para ser humano, demasiado extraño para ser animal. Fue durante la tercera noche cuando todo cambió. Eran casi las 11 cuando un granjero irrumpió en la posada sudoroso y temblando. «Se lo está llevando», gritó. «Una cabra al bosque». Sin pensarlo 2 veces, agarré mi cámara, mi linterna y mi navaja. Si lo que fuera que mataba al ganado había vuelto, esa era mi oportunidad de registrar lo que nadie más había visto. Corrí tras el granjero hasta el lindero del bosque. Solo vi malezas sacudiéndose a la distancia. Sin dudarlo, me adentré. Fue la peor decisión de mi vida. El bosque era denso y húmedo, como si respirara conmigo. El olor a tierra mojada impregnaba el aire, mezclado con algo más metálico. Caminé lentamente, con la linterna iluminando los troncos nudosos y los arbustos que parecían cerrarse detrás de mí. Entonces, el silencio cayó. No fue un cambio gradual. Un segundo antes, los grillos cantaban y el viento murmuraba entre las hojas. Al siguiente, todo se apagó. Ni un sonido, ni un movimiento. Era como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. El instinto me gritó que diera media vuelta. Al principio, lo confundí con un perro grande, pero no,
Su cuerpo era demasiado delgado, casi esquelético, con piel grisácea y escamosa que reflejaba la luz de la luna como el vientre de un reptil. Sus orejas puntiagudas vibraban con cada movimiento. Su hocico alargado goteaba un líquido oscuro. Y luego estaban sus ojos, dos brasas encendidas que brillaban con una inteligencia antigua y malévola. No atacó enseguida. Me observaba como si evaluara mi importancia. El miedo me inmovilizó, pero la lógica se impuso. Si me movía rápido, quizá tenía una oportunidad de escapar. La linterna titiló y la criatura gruñó un sonido agudo que me recorrió los huesos. Levanté la cámara y disparé el flash. El destello lo cegó por un instante que aproveché para correr, pero el bosque tenía otros planes. Tropecé con una raíz y caí. Mi cuerpo rodó colina abajo golpeando rocas y ramas. Cuando me detuve, mi pierna izquierda ardía de dolor. Intenté moverla, pero no pude. Sentí que algo estaba roto. Entonces escuché sus pasos, suaves y rápidos, y se acercaban. Me arrastré como pude hasta un tronco caído y me escondí entre sus raíces. La criatura olfateó el aire. Mi respiración era un eco en mi cabeza. Lo sentí cerca, tan cerca que el mal olor de su aliento me revolvió el estómago. Cuando supe que estaba a segundos de morir, los gritos rompieron la noche. Eran hombres armados con machetes y antorchas. El monstruo gruñó y desapareció en la maleza. Me encontraron minutos después con la pierna destrozada. Para la mañana siguiente ya la había perdido. Nadie creyó mi historia. Dijeron que fue un jaguar, un ataque desafortunado. Pero yo sé la verdad. Y lo peor es que no ha terminado. Ya en la ciudad hay noches en las que despierto con la certeza de que está ahí fuera, esperando, porque olió mi sangre. Desde entonces he investigado leyendas similares en otros lugares. He descubierto que el chupacabras no es solo una criatura, sino un fenómeno global. Algunos dicen que es una bestia ancestral, otros creen que es un experimento fallido de ingeniería genética. Lo único seguro es que nunca deja de cazar. A veces, cuando paso frente a un espejo, juraría verlo detrás de mí, con sus ojos de brasas encendidas, recordándome que algún día volverá a terminar lo que empezó. El canto de la ciguapa. Cuando era niño, pasaba cada verano en la hacienda de mis abuelos, un terreno vasto y solitario en las montañas de la República Dominicana. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde la vida se reducía a lo esencial. El calor del sol sobre la piel, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, el susurro constante del viento entre los árboles. Allí aprendí a correr descalzo sobre la tierra caliente, a cazar lagartijas con trampas improvisadas y a dormir con el sonido de los grillos como nana. Era mi refugio, mi segundo hogar, hasta que cumplí 12 años. Esa fue la última vez que pisé la hacienda, la última vez que vi a mi abuelo. Ahora, 13 años después, regresaba con mis padres, pero no por elección. Mi abuela había muerto y mis padres se encargarían del funeral. A mí me tocaba otra tarea: vender la hacienda y desvincularnos para siempre de aquel pueblo. Ese era el plan. Pero desde el momento en que crucé el umbral de la casa vieja, supe que el pasado no iba a dejarme marchar tan fácilmente. Mis recuerdos de la hacienda antes de aquella noche eran felices. La vida con mis abuelos era sencilla, llena de historias contadas al caer el sol. Mi abuelo tenía una voz profunda y pausada, perfecta para narrar leyendas. Hablaba de cosas que vivían en el bosque, seres que nadie veía, pero que siempre estaban ahí. Algunas de sus historias eran divertidas, otras misteriosas, pero una destacaba por encima de todas: la ciguapa. Si alguna vez escuchas su canto, decía con voz grave: no la sigas, es un anzuelo y tú serás el pescado. Yo reía, porque era solo un niño y las palabras de mi abuelo me parecían fantasías. Pero mi abuela fruncía el ceño cada vez que él hablaba de eso, como si temiera que al mencionarla, la ciguapa pudiera escucharnos. No juegues con eso, le advertía ella. Hay cosas que no deben nombrarse. Pero nada de eso importó hasta la noche en que mi abuelo desapareció. Era tarde.
Mi abuela dormía y yo fingía hacer lo mismo, pero oí a mi abuelo levantarse. Se quedó en el portal de la casa mirando hacia el bosque. Su postura era extraña, como si estuviera hipnotizado. Fue entonces cuando escuché el canto, una melodía dulce y triste que parecía venir desde lo profundo de los árboles. No era un sonido humano, pero tampoco animal. Era algo intermedio, como si la tierra misma cantara. Lo seguí en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Vi a mi abuelo temblar, como si estuviera peleando con algo dentro de él, y entonces dio un paso adelante. Quise detenerlo. Grité su nombre, pero el canto me envolvió como una brisa tibia y mi cuerpo se sintió pesado. Y ahí estaba ella, oculta entre las sombras, con el cabello tan largo que cubría su cuerpo como un manto. No podía ver su rostro, solo la mano que extendía hacia mi abuelo. Su cabello no solo era largo, sino que parecía moverse como si tuviera vida propia. Sus ojos, apenas visibles bajo las sombras, brillaban como dos luciérnagas azules. Su piel era pálida, casi translúcida, y reflejaba la luz de la luna como agua quieta. Su canto no era solo un sonido, era una promesa, una invitación que no podía resistirse. Él la tomó y sin decir una palabra se perdió en la oscuridad. Pasaron días buscándolo. No encontraron nada, pero mi abuela supo la verdad. Me tomó del brazo, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Tú también la viste. No respondí, no hacía falta. Al día siguiente mis padres llegaron al pueblo. Mi abuela tomó una decisión. Yo no volvería jamás a la hacienda. Te protegí, me dijo una vez, porque si te hubieras quedado, ella habría regresado por ti. Desde entonces era mi abuela quien venía a visitarnos a la ciudad. Nunca hablamos de lo que pasó hasta que murió. La hacienda seguía igual, pero el bosque parecía más oscuro, más vivo. Los lugareños lo llamaban el pulmón oscuro porque decían que respiraba. Durante el día parecía inofensivo, pero de noche las ramas parecían cobrar vida, inclinándose hacia quienes osaban adentrarse demasiado. Los animales evitaban ese lugar, incluso los pájaros volaban alto para no cruzarlo. Cada noche, mientras revisaba papeles y hablaba con los posibles compradores, sentía que algo me observaba desde los árboles. Las ventanas de la casa crujían con el viento y las sombras parecían moverse cuando nadie miraba. En la tercera noche la escuché de nuevo. Mi piel se erizó. Mi instinto gritó que cerrara la puerta, que me encerrara en la casa. Pero mis pies se movieron solos, llevándome al portal, justo como mi abuelo aquella noche. El viento soplaba entre los árboles y por un momento vi una sombra moverse entre la espesura. Mi abuelo, no podía ser. «Ven, sígueme», susurró la voz de la ciguapa. Cerré los ojos y me obligué a retroceder. Entré a la casa de golpe y atranqué la puerta. Afuera, el canto se desvaneció, pero supe que no se había ido. Solo estaba esperando. Descubrí que no éramos los únicos afectados por la ciguapa. En el pueblo había rumores de familias enteras desaparecidas, hombres que abandonaron sus casas sin razón aparente. Todos coincidían en una cosa: el canto. Si lo escuchabas, perdías tu libertad. En mis sueños a veces veo a mi abuelo. Está en el bosque caminando sin cansancio, con una expresión vacía en el rostro. Me llama, pero no con palabras. Es su silencio lo que me atrae. Sé que si lo sigo encontraré respuestas, pero también sé que no volveré. La venta de la hacienda se cerró al día siguiente. No me quedé para el papeleo final. Nunca miré atrás. No sé qué pasó con mi abuelo realmente. Solo sé que nunca lo encontraron. A veces en la ciudad, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla con suavidad, juro que la escucho susurrar mi nombre, porque la ciguapa no olvida, y aunque yo logré escapar, sé que algún día vendrá por mí. Código del coco. Crecí escuchando la historia del coco. Mis abuelos solían mencionarlo cuando yo era niño, pero con el tiempo, la leyenda se desvaneció en el murmullo de otras historias de pueblo. Para mí, nunca fue más que un cuento para asustar a los pequeños y hacerlos obedecer. Pero todo cambió cuando conocí a Marta.
Era una forastera, una arqueóloga con un hambre insaciable por los mitos y los secretos enterrados en la historia. Decía haber encontrado unos manuscritos medievales que hablaban del Código del Coco, un ritual ancestral que otorgaba poder absoluto a cambio de sacrificios humanos. Para ella era un misterio fascinante, para mí una advertencia que prefería no explorar. Aún así acepté ayudarla. Las cuevas donde, según la leyenda, dormía el Coco estaban selladas desde hacía décadas. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse, pero yo conocía un camino oculto por donde podíamos entrar, y lo que encontramos dentro nos cambió para siempre. La vida en el pueblo era simple. Me ganaba mi sustento como guía turístico, mostrando los acantilados y las ruinas a los pocos visitantes que se aventuraban hasta aquí. Mi mundo estaba lleno de brisas marinas y caminatas solitarias entre las rocas, lejos de cualquier creencia supersticiosa. Cuando Marta llegó con su investigación, despertó un interés que no sabía que tenía. Sus manuscritos hablaban de inscripciones en piedra, símbolos ocultos en las cuevas que podrían despertar al Coco. Aunque me resistía a creer en esas cosas, su pasión era contagiosa. Así que, en una noche sin luna, la llevé hasta la entrada sellada. El túnel era estrecho y el aire olía a humedad y sal. Nuestras linternas iluminaron el suelo cubierto de escombros y el techo con formaciones calcáreas que parecían garras petrificadas. Pero lo más inquietante fue el círculo de piedras planas en el centro de la caverna. Cada una tenía un grabado diferente, dispuestas en secuencia. Eran símbolos similares a los de los manuscritos de Marta. Parecían una especie de código. Cuando ella tomó una de las piedras y la giró en sus manos, un estruendo recorrió la cueva. Las demás piedras vibraron como si algo dentro de la montaña despertara y un resplandor rojizo cubrió las paredes. ¿Qué hiciste?, le pregunté sintiendo el pánico treparme por la espalda, pero ella estaba demasiado fascinada para responder. Entonces, el eco de una risa infantil retumbó en la oscuridad. Salimos de ahí corriendo. El camino de vuelta fue una pesadilla. Nos perdimos entre túneles que antes no estaban. Sentimos pasos siguiéndonos y en más de una ocasión mi linterna parpadeó sin razón aparente. Cuando finalmente emergimos al aire libre, jadeando y cubiertos de polvo, juré que no volvería. Pero Marta no estaba dispuesta a dejarlo así. Desde esa noche algo en el pueblo cambió. Los niños comenzaron a desaparecer. Primero fue el pequeño Gabriel de 7 años, luego Lucía de 5. Desaparecieron de sus camas, sin signos de lucha, sin pistas. Sus padres aseguraban haber escuchado risas infantiles en la madrugada, seguidas de un silencio denso, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Marta, por su parte, comenzó a tener visiones. Me confesó que sentía una presencia observándola desde las sombras. En más de una ocasión la encontré paralizada, con la mirada perdida, murmurando palabras en un idioma que no conocía. El miedo se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba ocurriendo. Habíamos despertado al Coco. Pero Marta aún no lo veía así. Seguía obsesionada con el código, convencida de que había una forma de revertir el ritual. Fue entonces cuando recordé lo que mi abuelo me contaba de niño. El Coco no actúa solo. Necesita un conductor humano, y ese conductor debía llevar la sangre de quien lo despertó. Marta estaba marcada. Desesperados buscamos respuestas en los manuscritos. Descubrimos que la única forma de detener al Coco era devolverlo a su prisión, utilizando los mismos símbolos que Marta había descifrado. Pero había un precio. Para sellar la puerta, el conductor humano debía morir. ¿No hay otra opción?, le dije. Marta se negó a aceptarlo. Decidió que si había activado el código con tecnología moderna, entonces usaría esa misma tecnología para engañar al Coco. Instaló una grabadora digital y reprodujo sonidos de risas infantiles dentro de la cueva, con la esperanza de atraer al espíritu y atraparlo en su propia prisión. Yo, mientras tanto, debía restaurar la secuencia de piedras a su orden original. Teníamos una sola oportunidad.
La cueva era un abismo de sombras. Marta avanzó con la grabadora en la mano, con su rostro iluminado apenas por el resplandor de la pantalla, y entonces lo vimos. Era una figura encapuchada, con miembros demasiado largos y ojos brillantes como carbones encendidos. No caminaba, flotaba deslizándose por la cueva con una lentitud aterradora. Cuando Marta activó la grabación, el Coco se detuvo. Parecía confundido por las risas, como si intentara identificar su origen. En ese instante, trabajé frenéticamente para reacomodar las piedras en su secuencia original. Pero el Coco no tardó en reaccionar. Con un movimiento imposible, se abalanzó sobre Marta. Su voz era un murmullo deformado, una amalgama de susurros que se colaban en mi cabeza. «Tu sangre me pertenece», Marta gritó. Yo coloqué la última piedra en su lugar. Un estruendo sacudió la cueva cuando la puerta dimensional comenzó a cerrarse. El Coco lanzó un alarido inhumano y se retorció como si fuera succionado por la piedra. Pero antes de desaparecer, extendió su mano hacia Marta. «Algún día volveré». Y luego, el silencio. Salimos de la cueva con la piel de gallina. No queríamos correr riesgos. Marta me suplicó que dejara la entrada intacta, que el lugar debía ser estudiado. Pero yo sabía que nadie debía volver. Dinamitamos la entrada hasta que no quedó más que una pared de rocas imposibles de atravesar. Y luego quemé los manuscritos. Marta intentó detenerme. Se aferró a las páginas, gritó que era un hallazgo invaluable, pero no me importó. La única forma de evitar que alguien más intentara lo mismo era borrar todo rastro. Las llamas devoraron la historia. Creímos haber terminado con el Coco, pero una semana después, un niño regresó al pueblo. Era Gabriel, el primero que había desaparecido, solo que no era el mismo. Sus ojos brillaban en la oscuridad y antes de desvanecerse en la noche, murmuró algo en una lengua desconocida. Marta y yo nos miramos con el miedo atravesándonos el pecho. El Coco no había desaparecido, solo había encontrado una nueva forma de regresar.